El conocido historiador Felipe Piña estuvo en la ciudad de Bragado invitado por el grupo Tierra Fértil. El motivo puntual de la charla en Bragado, y así rezaban las invitaciones que se distribuyeron para quienes querían ir al Hotel Col. De hecho, fueron muchos alumnos de escuelas secundarias entre el público asistente y muchos otros que fueron convocados por el título de la charla, que era nada más ni nada menos que 17 de octubre, que es la fecha fundacional del peronismo. Así se señala ese acontecimiento histórico de reciente aparición en la vida política argentina, hace 70 años, casualmente este 17 de octubre. La invitación a Felipe Piña era puntualmente para hablar de esa fecha emblemática del peronismo. Nosotros también aprovechamos para hablar de muchos otros temas con el historiador. Lo presenta Germán Marini del grupo Tierra Fértil. Lo que nosotros tenemos hoy, sentimos un gran orgullo por las gestiones que venimos haciendo con la Fundación, no solo en este evento en particular, sino a lo largo de estos 10 años que venimos trabajando con el grupo Caras y Caretas, con la revista Caras y Caretas, con Víctor Santamaría y con, obviamente, nuestro referente local, que es Darío Duretti. Hoy, desde lo personal y desde lo que compone a la historia que nosotros, a medida que va a pasar los 2 años, los vamos cada vez acentuando más en todo lo que es investigación en la Fundación. Sentimos este orgullo de poder contar con Felipe Piña, a nuestro entender, si no es el más, es uno de los más capacitados para poder dialogar y conversar con nosotros de todo lo que tiene que ver con la historia argentina, y es uno de los historiadores que, a nuestro entender también, como te decía recién, desde lo personal nosotros queríamos que nos acompañe en la localidad de Bragado. Y nada más ni nada menos para hablar de un tema que está muy próximo y muy caro en los sentimientos de la vida argentina, ¿no? Bienvenido a Bragado, Felipe. Muchas gracias. ¿Primera vez que nos visitas? No, ya estuve hace unos años, 10 años más o menos estuve por acá. Así que un gusto estar de vuelta por aquí. Bueno, decía, 17 de octubre es la fecha elegida para la charla que va a tener aquí en Bragado. Sí, una fecha, se usa mucho la palabra bisagra comúnmente, pero en este caso es perfecta porque es un antes y un después de la historia argentina, del movimiento obrero. Es la incorporación del movimiento obrero a la política en un sentido de poder, de alguna manera, ¿no? El movimiento obrero se va empoderando, va empezando de aquellas cuestiones reclamativas y testimoniales a ejercer el poder y a empezar a modificar lo más importante, que es el patrón de distribución en la Argentina, ¿no? Por primera vez se corre el fiel de la balanza a favor de los trabajadores y llegamos a un 49% de reparto de la ganancia para los trabajadores, ¿no? Que es la gran revolución que provoca el peronismo. Creo que es el momento de mayor nivel de justicia que existió en la historia argentina prácticamente. Para que un acontecimiento se registre en la historia, seguramente hubo una previa, como en todas las cosas. ¿Qué venía sucediendo para desembocar en el 17? Bueno, muchas cosas. Por un lado, una preexistencia de un movimiento obrero muy combativo que había arrancado a fin del siglo XIX. Por otro lado, los cambios profundos que se dan en la sociedad argentina en la década del 30, con la llegada de los migrantes internos, aquella gente que viene del campo a la ciudad, pequeños chacareros, peones que quedaron sin trabajo por la crisis del año 30, que van conformando toda una masa de trabajadores que no tienen una representación política y gremial porque no se sienten identificados con esas dirigencias de la izquierda clásica en nuestro país y que están esperando un liderazgo que aparece con la Revolución del 43, con Perón, que en pocos años, en 2 años, va brindando una cantidad de beneficios, ventajas, legislación laboral muy favorable, que hace que una parte muy importante de los trabajadores, estos nuevos trabajadores y los que estaban antes, empiecen a adherir al coronel Perón. Entonces Coronel Perón, que va construyendo poder y se hace una persona muy importante allá por el 45, cuando reúne 3 cargos, como son secretario de Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente de un presidente ausente, ¿no? Porque Farrell era un tipo muy poco presente. O sea que el hombre fuerte de ese gobierno era Perón, lo que lógicamente es advertido por el poder real que lo desplaza, ¿no? Desplaza al poder cometiendo un error gravísimo, ¿no? Evidentemente que a los pocos días termina dándose vuelta la situación y imponiendo a Perón ya por las vías legales de un triunfo electoral en febrero del 46, ¿no es cierto? El nacimiento del peronismo a partir del 17 de octubre marcó esa bisagra también en la historia de la Argentina y en sus movimientos sociales. Sí, sin duda. Nació un movimiento muy original, muy incalificable para los europeos y norteamericanos, incalificable en todos los sentidos del término, porque están acostumbrados a las izquierdas y derechas europeas
y estas cuestiones que no van con ese momento del peronismo, por lo menos, ¿no? Y bueno, efectivamente, creo que nace un movimiento social y político que va destinado a marcar el siglo XX y bueno, y como vemos también parte del siglo XXI, ¿no? Como seguimos viendo. ¿El peronismo es peronismo? ¿Se puede mutar en otras fuerzas políticas? ¿La idea del peronismo? El peronismo es un movimiento por empezar. Perón define muy acertadamente a su partido o a su agrupación política como un movimiento, y la palabra movimiento también habla de lo que él llamaba la evolución y el cambio de acuerdo a las diferentes etapas, ¿no? Su propia ideología es una ideología que permite adaptaciones a los momentos, y evidentemente hay varios peronismos, ¿no? Hay un muy buen libro de Alejandro Horowitz que habla de los 4 peronismos, que puede ser el del 45, el del 55, el de la resistencia y el del retorno, por ejemplo, que son diferentes, que tienen que ver con diferentes momentos, y con un líder que, no nos olvidemos, es profesor de estrategia militar, no es un militar cuartelero, sino que es un profesor de la Escuela de Guerra, y que usa las tácticas de estrategia militar en la política muy hábilmente, y lo usará hasta el último momento de su vida, ¿no? O sea que es un movimiento que tiene esas variables, que pasó por crisis muy profundas, donde lo daban por muerto, ¿no? Como fue el periodo de la resistencia, de la cual sale absolutamente fortalecido, momentos críticos como en los 90, donde aparece un líder de origen peronista que malversa absolutamente el contenido, y bueno, y creo que la última etapa donde hay un reverdecer del peronismo en sus valores más clásicos, ¿no? La industrialización, la inclusión, que son los valores que se decía despectivamente en los 90 te quedaste en el 45, ¿no? Que yo creo que era algo positivo haberse quedado en 45 comparando con lo que vino en los 90, ¿no? Lo que después dio la historia. Exactamente. Reciente. ¿El peronismo tiene su base en la necesidad de un sector de la población? Sí, yo creo que sí. Sí y no. Tiene su base social, digamos, en el proletariado urbano, ¿no? y rural de la Argentina, pero también es una oferta no aceptada del todo al industrial nacional, al llamado burgués nacional, ¿no? Por el cual Perón permanentemente bregó para que se incorpore al movimiento, y costó bastante que lo haga, ¿no? Hubo sí algunos sectores que sí se incorporaron, pero la mayoría fue refractaria a este movimiento. Estoy hablando del primer peronismo, al que consideraban demasiado obrerista, ¿no? Claro. Entonces habrá referentes industriales como Gelbar, ¿no? Como Miranda, digamos, pero no son la mayoría. La Unión Industrial Argentina y esos sectores industriales poderosos le dan la espalda al peronismo, lo cual es una pena, porque el planteo de Perón era un planteo de alianza social, alianza de clases, que hubiera derivado en una Argentina muy diferente, ¿no? Si no hubiera tenido esa oposición, y obliga a ciertas cuestiones, como por ejemplo a una presencia estatal más fuerte de la que Perón hubiera deseado, por ejemplo, ¿no? O sea, a que el Estado cumpla roles que estaba asignado en el mundo a una burguesía. La inversión productiva, por ejemplo, que lo tuvo que hacer el Estado porque la burguesía llamada nacional no lo hacía, ¿no? ¿El peronismo se ubica a la izquierda porque las demás fuerzas se ubican a la derecha? Sí, yo creo que el peronismo puede ser definido como una fuerza de izquierda no clásica, porque el discurso de Perón es un discurso claramente anticomunista, entendible, no sé si justificable, pero entendible en aquel contexto en el que el comunismo argentino era un comunismo altamente conservador, donde no había fuerzas revolucionarias de izquierda. En la Argentina eran fuerzas conservadoras de izquierda aliadas con lo peor y más recalcitrante de la sociedad argentina. Digamos, estamos hablando del año 45, cuando surge el peronismo, donde el comunismo es aliado de la sociedad rural, de la Unión Industrial, de la Bolsa de Comercio, de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? El comunismo y el socialismo. De manera tal que cuando se dice, yo no entiendo cómo, pero con qué cara, pero se dice, Perón vino a frenar el proceso revolucionario en Argentina en 1945, no sé de qué estamos hablando, porque no había ningún proceso revolucionario en Argentina. Y los que podrían ser los emergentes de ese proceso, que eran los dos partidos de izquierda, no eran revolucionarios, ninguno de los dos. Usted algo dijo, creo, recién hace un ratito, pero hoy hay un debate también en algunos sectores de la sociedad si el modelo que encabeza el kirchnerismo, que incluye el peronismo, es compatible. Sí, yo creo que sí, porque primero que ayorna y mejora muchas cosas. Otras, por supuesto, estamos en un momento mucho más difícil y complicado que el 45, pero por ejemplo, es un movimiento que parte
de una convicción democrática, que no puede haber censura, que no puede haber clausura de medios, que no se puede perseguir al opositor, como sí hizo equivocadamente para mí el peronismo, el primer peronismo, ¿no? Que tuvo presos políticos, que tuvo diarios cerrados. Eso, este modelo no lo admite, y está muy bien que no lo admita, ¿no es cierto? A la vez retoma las buenas banderas que eran, como dije antes, la industria, la inclusión, y a la vez siente que debe ampliar un poco el horizonte, no solamente peronista, sino incorporando otras miradas sobre la realidad que tienen que ver con el paso del tiempo, ¿no? Estamos en el siglo XXI y evidentemente no está Perón para actualizar el peronismo, y debe ser actualizado naturalmente, ¿no? Usted me permite una breve pausa y quiero preguntarle algunas cosas a Felipe Piña, ahora el historiador. Bueno.